On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Por primera medida, en nombre del Grupo DEMA y de la dirección de la empresa, agradecer a la universidad, a la Facultad de Arquitectura, al arquitecto, el hecho de que nos cobijen y nos den un lugar, un espacio, para que podamos mostrar un poco nuestro producto. En la zona, que se ocupa de la zona es el arquitecto Jorge Bulacio, entonces para que se presente y haga una brevísima introducción sin que se llegue a uno de lo que es nuestro producto. Buenas tardes a todos, gracias por asistir en este día del sol impecable. Aprovechando la oportunidad, agradeciendo en nombre de la empresa, de la dirección, como dijo acá la señora Rodvino, a la universidad, a los profesores, al titular, a la cátedra completa y a ustedes por brindarnos el espacio y la posibilidad de poder hacer un aporte desde nuestro humilde lugar como productores de un producto que la idea es facilitar un poco de conocimiento y explicar algunas cuestiones de por qué se llega a producir algunas de las cuestiones que estamos volcando al mercado el día de hoy y en este año en particular, así que nos vamos a ver seguramente en la vida profesional de cada uno de nosotros, pero nos crucemos, el contacto acá en la zona soy yo, la cara visible de la empresa, sin chistes sobre la cara, por favor, pero es lo que vamos a trabajar y la idea es que podamos vincularnos, empezar a conocernos desde ahora y estar a disposición para hacer el aporte y estar presentes en los proyectos de ustedes. Bueno, como bien dijo Jorge, la cara visible va a ser la de él. Cuando tengan verdaderamente un problema, seguramente los va a visitar Cristian para ver cómo lo soluciona. Pero el chiste es de lado, vamos a empezar a explicarles un poco de qué se trata todo esto que trajimos. Primeramente, lo que nosotros tratamos es, siempre explicamos lo mismo, DEMA no viene a enseñarle cómo se hace un desagüe o una instalación, simplemente les explicamos cómo utilizar mejor nuestros productos. ¿Por qué? Porque de esa forma le van a poder dar ese granito más de calidad a la obra que están haciendo. Después, Grupo DEMA no nació ahora con el Duratop. O sea, el Grupo DEMA tiene más de 60 años en el mercado. Comenzó con la industria metalúrgica, fundiendo piezas, los que alguna vez por antecedentes, porque el tío, el hermano, el padre, el abuelo, alguien en la familia se dedicó a la construcción o a las instalaciones, sabía que antiguamente las cañerías de conducción de agua, sobre todo, se hacían en galvanizado. Entonces, bueno, todo eso lo fabricábamos nosotros, hace tiempo y hace lejos. Y así fuimos creciendo y fuimos evolucionando, hasta que en un momento nos dimos cuenta que todo lo que es polímeros de ingeniería es el futuro. Que es lo que hicimos, darle un poco más de lugar a ese futuro, a los polímeros de ingeniería. Así está que empezamos a trabajar con el Aqua System, con el Duratop en los desagües. Más adelante empezamos paredes de gas con sillas, que muchas de las cosas que les estoy mencionando, como el Aqua System o el SIGA, seguramente serán motivo de una próxima visita, seguramente, si la cátedra considera que es de utilidad la charla que les estamos dando. Bueno, específicamente en lo que es desagüe, ustedes probablemente hayan visto, y digo probablemente, porque como dije recién, no es que les vamos a explicar nada ni les vamos a enseñar cómo es una instalación, pero deben haber tenido algún gráfico o algún esquema donde tienen un esquema típico de instalación. Un esquema típico de instalación donde tienen una cocina, un baño, etc. Ese esquema que ustedes vieron en un papel es un poco lo que tratamos de reflejar
en una maqueta. Esa maqueta que nos permite tener un poco más de dimensión de lo que ustedes vieron en el papel. Ustedes el papel lo ven en 2D, lo tienen ahí para ver una altura, pueden medir, pero acá lo ven de otra forma. Ven el volumen, el espacio que ocupa esa instalación enterrada en lo que sería planta baja. Ven lo que puede ocupar la instalación si queda suspendida. Ven que cuando ustedes tienen una instalación en un piso y en el piso próximo superior una instalación similar, la ventilan y esa ventilación tiene una ventilación subsidiaria. Entonces, todo eso va acompañándonos, o nos va ayudando, el que lo puedan ver, a que tengan un poco de dimensión, un poco más de dimensión, puesto que a lo mejor algunos la tienen, del espacio que nos ocupa, el lugar que nos ocupa cada uno de los accesorios. Después, ¿qué es lo que podemos ver puntualmente y que tenemos nosotros? Bueno, a lo mejor aquellos que tuvieron la suerte o conocen o por cuestiones de trabajo están más cerca de lo que es una obra, pueden llegar a ver que se encuentran con una cañería de desagüe color ocre. Bueno, ¿por qué hoy tenemos una cañería negra? La idea de la empresa es, primero, diferenciarnos del resto con un color. Y después, esta cañería que producimos en color negro tiene unas diferencias. Por ejemplo, la alta resistencia a los rayos ultravioleta, cañería que ponemos en el exterior. Otra cosa, todo aquel que alguna vez hizo una instalación sanitaria recuerda que antiguamente las cañerías de desagüe eran de hierro fundido. Entonces, este color negro nos da la impresión, al menos cuando lo estamos viendo, de que se parece más al hierro fundido. Si yo tengo que hacer una cañería suspendida en una cochera, en un centro comercial o donde sea, y la cañería queda a la vista, se ve de otra manera cuando está suspendida y cuando eso que se ve suspendido es de color negro. Entonces, a partir de ahí, después, bueno, viene cómo lo vamos a cortar, cómo lo vamos a sujetar, qué otras cosas tiene. Otra diferencia que podemos encontrar notablemente de una a la otra es que estas que vienen de color negro tienen una guarnición que tiene un labio simple. Aquel que conoce o que vio productos similares, productos nuestros, dice, pero ustedes siempre decían labio doble o guarnición de doble labio. Era bueno, muy bueno. Daba seguridad, daba una buena hermeticidad de lo que es cañería. No hay que pegarlo, no hay necesidad de nada. Con esa guarnición, la cañería queda hermética. Ahora, ¿por qué pasamos de un labio doble a un labio simple? Porque nos dimos cuenta de que falta calidad a veces en lo que es mano de obra. Como falta esa calidad, necesitamos hacer algo un poco más blando. Eso más blando hacía que la guarnición tenga un labio simple. La del labio doble era algo más rígido. Entonces pasaba lo que comúnmente se llama en la jerga, se barre el aro para el fondo, si no estaba bien cortado, bien biselado. Todo lo que es corte y bisel lo va a explicar nuestro compañero Cristian D'Angelo. Entonces, bueno, a partir de ahí, esas son algunas de las bondades. Y algunas otras cosas que tenemos, como, no sé si caballito de batalla, pero muy interesante, también Cristian les va a mostrar el funcionamiento. Tenemos los caños cámara. Tenemos un caño cámara que nos permite un fácil acceso con la mano. Es algo que tenemos que tener en cuenta el día que proyectamos una instalación. Nosotros hoy proyectamos y vemos que es lo que nos resulta más fácil, pero tenemos que pensar que nos vamos de la obra y dentro de 1, 2, 3, 5, 10 años alguien va a hacer mantenimiento y el que tiene que hacer mantenimiento tiene que tener acceso. Tengo que hacer algo que si lo puedo desarmar, lo puedo volver a armar y vuelve a quedar hermético. Tengo que hacer algo que realmente funcione. Entonces, bueno, ahora le voy a pasar un poquito la posta institucional. Ahora le vamos a pasar, mientras lo preparamos, le vamos a pasar la posta a Cristian, que va a ver un poco cómo lo
cómo se corre y demás. Es importante, nos está diciendo, ver un poco el institucional. El institucional es un poco más de lo que les estaba contando. O sea, la empresa no empezó ahora, empezó hace rato, y estamos justamente, entre otras cosas, trabajábamos con lo que es todo el producto de fundición. Pero bueno, mientras buscamos, se me fue. Mientras vos le explicás, yo lo busco. Creo que se terminó. Bueno, vamos a explicar. Dijimos primero el institucional. Sí, pero algo. Es lo mismo listo. Yo no estaba equivocado. Primero dijimos el institucional. Mostrar el institucional. Si saben los chicos, conocen la empresa, saben quiénes somos, qué fabricamos, la envergadura, el volumen.
Lo que van a ver ahora en este video, que es un poco más breve que el institucional, es un poco el armado típico de una instalación de baño y cocina. Entonces, ahí ustedes van a empezar a ver un poquito más qué es lo que estamos hablando, porque en realidad, si yo, tal como decía recién, le paso la posta al compañero y le va a mostrar cómo se corta, cómo se pone, cómo se prueba, pero hay algo en el medio que queda un vacío. O sea, yo les expliqué primero de qué se trata la empresa, qué es lo que hacemos, está todo muy lindo. Y después les digo cómo se corta, pero en el medio me está quedando algo. O sea, empecé por la introducción y el producto final. Falta darle un poquito de desarrollo al contenido. Entonces, la idea es que vean de qué manera sugerimos el armado de un núcleo, de un baño y una cocina. ¿Y por qué digo sugerimos? Porque lo dije hace un rato, nosotros no somos una escuela, no le venimos a enseñar. Sugerimos cómo utilizar un producto. ¿Para qué? Para que después no digan que el producto no sirve, o el producto es malo. Bueno, nosotros sugerimos cómo utilizarlo. Después va a estar en ustedes, que van a tener todas las herramientas y con el tiempo se va a ir haciendo la experiencia para aprender el trabajo en sí, a ver cómo lo tienen que hacer o cómo lo tienen que dirigir o cómo lo tienen que ver, porque ustedes van a ser los futuros directores, los futuros profesionales que van a decidir esto lo quiero por acá y se puede hacer así o se puede hacer así y van a poder dirigir a esa persona. Entonces, bueno, vamos a ver un poco ese modelito de baño. Todas las acometidas que forman parte del edificio. Está conformada por una bajada de tubos de 110 a los que se acoplará un ramal 110 por 110, 87 grados 30 con ventilación en cada uno de los pisos. La columna de descarga debe contar con una columna de ventilación subsidiaria que correrá en paralelo a la columna principal y permitirá evacuar los gases que puedan quedar retenidos en la cañería. La columna subsidiaria se ejecuta con caños de 50, a los que acoplaremos conos de 50 a 45 grados y ramales 45 grados, hasta encontrar con el ramal que se colocó en el tramo principal. Ambos tramos de la columna de descarga se unirán y concluirán en una salida de ventilación a los 4 vientos en el techo o terraza del edificio, con sombrerete. La instalación continuará acoplando al ramal un tubo de 110 del largo necesario para llegar hasta la descarga del inodoro. Allí colocarán codo con la medida de 110 por 63. El codo recibirá los fluidos del inodoro y la acometida recibirá el resto de la instalación. A la boca de acometida deberá acoplar un tubo de 63 que irá hacia una pileta de patio. Desde esta pileta saldrán los tubos hacia el resto de los desagotes de la instalación del ambiente. Bidet, lavatorio y ducha son los típicos tramos de un baño completo. Recuerde que las entradas a la pileta de patio vienen cerradas y deben ser correctamente abiertas antes de su instalación. Bueno, básicamente un poco lo que explicábamos era eso, que era la instalación típica. Nosotros ahí vimos la instalación típica de un baño, cómo los desagües van hacia la columna. Esto simulaba ser el baño de un edificio en altura, donde esas columnas de descarga y ventilación tenían una ventilación subsidiaria. ¿Con qué piezas lo fuimos armando? Los sistemas nuestros tienen, en general no, tienen todas las piezas. O sea, ¿existen más piezas? Puede ser que existan. Nosotros, por una cuestión de que siempre lo hicimos, todas las piezas que tenemos son las piezas que fuimos sacando del viejo reglamento de obras sanitarias. Reglamento que hoy no existe más en ningún lado. Pero bueno, en una época existió, la gente que se ocupó de eso
pensó y se tomó el trabajo de hacerlo, y nosotros lo que hacemos es agarrar, copiar lo que está hecho, nada más. Pero bueno, hubo alguien que lo pensó, hubo un reglamento y hubo una forma o un diseño que tenían las piezas. Esas piezas copiamos el diseño y las hicimos plásticas. ¿Para qué? Para que sean un poco más fáciles de utilizar, más simples de utilizar. Todo eso lo vamos usando en nuestro sistema y es lo que fuimos acoplando. Por eso digo que podemos hacer un baño completo, un baño en altura, con sus ventilaciones subsidiarias. Explicamos que hay una pileta de patio. Las piletas de patio, tal como se explicó en el video, hay que tener la precaución de que no vienen todavía de tal. Le tenemos que romper la membrana, tenemos que abrirla como se mostraba con la máquina de agujerear en el lugar donde lo vamos a usar. Nosotros hacemos el diseño de ese local, ponemos la pileta de patio y vemos por dónde van a acometer los distintos caños y entonces ahí haremos los ingresos o romperemos la membrana en esos lugares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una mecha de copa. ¿Con qué? Con una máquina de agujerear. Son cosas simples que para el operario que está después en la obra va a ser simple de ejecutar, y para el profesional, como el caso de ustedes, que puede ser quien lo ejecute, pero seguramente sea quien lo dirija, lo esté viendo y sepa lo que está viendo. ¿Por qué? Porque es muy importante cuando uno va a dar una explicación de algo, quiere mostrar algo, primero haberlo hecho, saber de qué se trata. Si no, yo no puedo indicar qué es lo que tienen que hacer si no sé de qué se trata. Sabiendo es mucho más simple. Entonces, si ustedes saben que tienen que abrir las membranas y que la membrana se abre de una forma determinada, bueno, ya van a saber que si el tipo agarra un cuchillo caliente no está haciendo los deberes como corresponde. Lo tiene que hacer con la máquina, con la mecha de copa, etc. Después vieron que ahí tenemos una canilla que está suspendida. Bueno, esa canilla suspendida está engrampada a una determinada distancia. Según la longitud, la distancia que tenemos, vamos a poner el tipo de grampas. Según el fluido, según el peso del caño, van a ser el tipo de grampas que vamos a colocar. Gracias, Jorge. Ahí se ve el soporte de la pileta de patio con todas sus grampas, cómo están colocadas. Que después lo van a poder ver mejor, a lo mejor en la maqueta, cuando se acerquen, en las explicaciones que ve Cristian. Cómo acomete esa pileta de patio al codo con acometida, que había algunos por acá arriba. Entonces, tenemos los distintos codos con acometida, que es una copia de lo que era el codo Yola antiguamente, que era de plomo. Entonces, fuimos copiando todas esas piezas. Por eso hablamos de que a lo mejor hay más productos, pero no los hicimos en su momento porque no estaban entre las figuras que existían en el viejo reglamento de obra sanitaria, que alguien había pensado. Bueno, un poco la idea de explicarles de qué se trata esto es porque si pasaba directamente a la maqueta y la explicación que seguramente va a estar muy bien dada por Cristian, de cómo lo corto, cómo lo empalmo y demás, se van a encontrar que, bueno, lo que les decía recién, corto y claro, pero ¿qué es? ¿Qué es? O sea, nosotros muchas veces hay cosas que las suponemos, pero tenemos que suponer que suponemos mal. Entonces, ¿qué es una pileta de patio? ¿Qué llega a la pileta de patio? ¿Cómo la sostengo? ¿A dónde va? Y cuando decimos qué es, cómo la sostengo, a dónde va, no es que queremos enseñar qué es y cómo se utiliza, le queremos mostrar. Hay una diferencia de enseñar qué es el producto a mostrarles cómo es el producto, para que ustedes lo conozcan, que ustedes sepan, lo puedan diferenciar. Apenas lo ven, saben. Como les dije recién, no va a ser el operario, seguramente el trabajo de ustedes va a ser el de supervisar. Cuando supervisen, saben que están viendo ese producto. Entonces, a partir de ahí, de que ven el producto, van a saber si el producto había que perforar la membrana, si abrieron la pileta del baño y la pileta no les agota, y bueno, se pudo haber tapado, pero también se pueden haber olvidado de perforar la membrana. Cosas que pueden ocurrir, son cosas simples, son pavadas, pero que pueden pasar.
Entonces ustedes como profesionales dicen, ah, esto hay alguien que alguna vez le pasó. Entonces vamos a ver si están, la bañera, el lavatorio y el bidet. Son 3 artefactos que vuelcan a la pileta. Si la pileta yo veo que tiene 3 perforaciones, salvo que se hayan equivocado de lugar, tienen la misma cantidad. Y ahí voy descartando, porque ustedes mañana como profesionales tienen que empezar a ver esas cosas, aplicar el sentido común cuando van a una obra. Empezar a ver, o sea, tienen que tratar de ver un poquito más allá de lo que puede ver el operario, tienen que marcar esa diferencia. Entonces, conocen el producto, saben qué tipo de producto tienen, y a partir de que saben el tipo de producto que tienen y el uso que tiene y digamos la variedad que puede haber, van a saber dónde tienen que ir a verlo. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Cuando prendan las luces, se va a arrimar Cristian y les va a mostrar un poco cómo se corta, ahora sí, y ahora sí, ahora está más contento. Cómo lo corta y de paso, cómo lo arma, que es lo importante. Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a tratar de hacerlo esto práctico un poquito para que un poco entiendan un poquito qué es el trabajo. Tengo que tirar chicos. Bueno, la idea de esto es mostrarle, como bien dijo Daniel, no es enseñarle. Ya tienen sus profesores de cátedra que les van a enseñar cómo y para qué sirve un caño de ventilación, cómo va colocado, donde debería ir colocado, las pendientes que van a dar a esa cañería para que no genere obstrucciones. Todo eso lo van a aprender en la cátedra. Acá nosotros les vamos a enseñar un poquito el trabajo que hay que hacer. Ustedes lo tienen que conocer. Ustedes tienen que conocer si el instalador cortó mal un caño, puede generar un problema, sí. Una cañería, más de estas cañerías plásticas, si no limpio bien la cañería en el momento de efectuar un corte, más que nada las chicas, ¿no? Cuando se van a bañar, dejan caber mucho cabello, y el cabello es uno de los principales o más importantes tapadores de cañería, me parezca mentira. Entonces, si no tenemos ese detalle, ahí está bien. Ahí me ven. Luz, cámara, acción. Como les decía antes, la mayor cantidad de taponamiento de una cañería se da por los cabellos de las señoritas. Es así, ¿no? Y es un problema cuando las cañerías no se limpian como corresponde, ¿no? Entonces, cuando efectuamos ese corte, yo que tenía uno cortadillo, igual lo vamos a hacer, se puede cortar con un serrucho común. Nosotros nos aconsejamos cortarlo, por ejemplo, los instaladores muchos agarran la moladora, la famosa moladora, y efectúan el corte. Ese corte con moladora no lo recomendamos porque el plástico levanta mucha temperatura y a veces se deforma la cañería, no queda redondita, se ovala o toma alguna otra deformación que después, al enchufar el caño en la cabeza, ese caño al entrar, estar ovalado o deforme, arrastra o lastima la guarnición. Entonces, no aconsejamos el corte con moladora en las cañerías, por ejemplo, de Duratón. Por ejemplo, en Sigas está prohibido completamente el corte con moladora, lo que es la cañería que nosotros tenemos para gas. Hemos comprobado que este mismo efecto menor, la moladora provoca la cañería de Duratón. Entonces, prohibido el corte con moladora. Sierra común, de este tipo de serruchos de corte de madera. Nosotros aconsejamos que los serruchos sean de diente fino. Hay otros que son más grandotes, tipo diente de cocodrilo. Esos no son inestables en el momento del corte. Pueden generar lastimadura porque es difícil corregir el corte. Con este tipo de serruchitos, que lo vamos a conseguir en cualquier ferretería, no es una herramienta muy importante, digamos, no la vamos a conseguir fácilmente, vamos a poder efectuar el corte. Yo voy a hacer uno para mostrarles lo que decía sobre la rebarba que queda. Yo aquí tengo una inletera para efectuar un corte más preciso, y si no, aquel instalador que está acostumbrado al corte lo va a hacer mucho más profesionalmente y comúnmente lo hace derechito. ¿No? La inletera es para aquellos que empezamos, aquellos que empiezan a trabajar, le aconsejamos que usen la inletera porque la inletera le hace un
un corte a 90 grados y preciso. Yo voy a hacer eso. Denme un segundo. No sé si se me ve la cámara ahí. Muchos instaladores, así como está, que terminan de cortar la cañería, lo suelen enchufar en el caño. Acá corremos dos riesgos al hacer eso. Si nosotros este caño lo enchufamos directamente dentro de la cabeza, este filo es muy vivo, en algunos casos, a veces algunos, por el tipo de corte que hacemos, le pasamos el dedo si nos llega a cortar. Imagínense si esto lo metemos en la cabeza del caño, ese filo me puede cortar la guarnición. Y ahí puedo tener una pérdida en el futuro. Entonces, yo esto lo tengo que rebarbar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a sacar una rebarba que está por fuera y una rebarba que se genera por dentro, la que yo le decía, la famosa captura pelos, ¿no? Y eso se hace, yo aquí tengo, se puede hacer con un cúter, con algún cuchillito filoso, con una escofina, puedo utilizar una escofina para sacar esa rebarba interna, o un cúter, por ejemplo, yo aquí tengo un rebabador especial, que está muy bueno, bueno, hace ruido, pero giro, automáticamente me eliminó la rebaba interna. Para hacerle el chanflecito, porque cuando nosotros vamos a introducir este caño, acuérdense que yo tenía el canto este vivo, que ya les dije, que parece una cuchilla. Si yo lo meto, acuérdense esto siempre, si yo lo meto así como está, corro el riesgo de lastimar la guarnición. Entonces le tengo que hacer un chanfle. Ese chanfle, o bisel, que se llama, lo voy a hacer aparte para que el caño se canalice, se encuadre en la guarnición y me permita una mejor introducción de ese caño en la cabeza del accesorio. Para eso tengo esta herramienta que se llama biselador. El biselador trabaja de esta manera. Cada vez que voy a biselar un caño, tengo que adaptarlo a esa medida de caño. ¿Cómo lo hago? Esto tiene un cabezal que viaja sobre digamos que como que flota sobre la B corta, llamémoslo así, para que se entienda. Entonces, ese es el cabezal que se va a poder adaptar a los distintos diámetros de cañería. Lo que yo tengo que hacer, mi caño que acabo de cortar, lo voy a hacer apoyar en la rueda central que tiene el biselador, lo apoyo sobre la B corta y ahí quedó adaptado. Lo único que tengo que hacer es apretar el seguro, llamémoslo así, y giro. Esto lo que hace es ese chanflecito que necesita el caño, ese bisel que necesita para después, al introducirlo en la cabeza del caño, quede canalizado y entre bien dentro del accesorio. Ese es el trabajo que debería hacer el instalador. Miren qué tan sencillo es esto y muchos instaladores no lo hacen. Después tenemos el llamado por teléfono, che, cada tanto se me tapa la cañería. ¿Qué puede ser? Tan simple y tan tonto como una rebarba interna dentro de la cañería. Esos detalles ustedes los pueden tener en cuenta y se dan cuenta en el momento de entrar a la obra con solo mirar cómo trabaja el instalador. Nosotros, de tanta experiencia que tenemos en obra, sabemos, con 2 metros de entrar a una obra, 2 metros, me dan a mí para entrar a una obra y yo sé perfectamente, desde el instalador hasta el arquitecto, qué tipo de personas son. Simplemente con entrar 2 metros en la obra. O sea, fíjense que con ciertos detalles yo me di cuenta cómo trabajó el instalador y cómo está trabajando el profesional sobre esa obra. Esto es muy importante. Ahora, yo tengo que probar esa cañería. Como bien dijo Daniel, nosotros tenemos... ¿Uno más se quiere caer? El piso no pasa. Del piso no va a pasar. Otra cosa que es muy importante es la prueba de hermeticidad. Toda cañería debe ser probada. Toda cañería debe ser probada. Y esa responsabilidad es del profesional, perdón, del instalador. El instalador, nosotros con Aquasystem, nosotros somos fabricantes de cañerías para agua, en un momento salimos al mercado como publicidad
salimos al mercado promocionando las pruebas de hermeticidad. Como nosotros era un producto nuevo, no era conocido en el mercado, salíamos con nuestra camionetita, toda obra que llevaba Aquasystem se la probaba. Y la empresa se metía en la obra y probaba por el instalador. Con los años fue pasando que a los instaladores no le pagaban, por ejemplo, no le pagaban esa semana de trabajo porque DEMA no había venido a probar las instalaciones. Entonces nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado en ese punto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de una prueba de hermeticidad siempre cae sobre el instalador. Sea un caño de agua, sea un caño de gas o sea un caño de desagüe, ¿no? Entonces, no traten de, de pasar responsabilidades. Las responsabilidades son ustedes como directores de obra, diseñadores de esa obra, el instalador en su responsabilidad de darme una instalación que funcione. De parte de esa instalación que funciona es la prueba de hermeticidad. El Duratoc tiene ciertos accesorios que me permiten hacer esas pruebas de hermeticidad, como por ejemplo el tapón. Este tapón de goma, un tapón de goma, tiene distintas medidas para distintos tubos de cañería, ¿no? Tiene un aro, este aro ustedes dirán para qué sirve, y tiene un inflador. Acá yo voy a colocar un compresor o un simple inflador de bicicletas, de estos de alta presión, válvulas de alta presión. Aquellos que andan en bicicleta lo deben conocer, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer con este obturador es, por ejemplo, en este caso, vamos a ir por la ventilación de esta maqueta, lo vamos a introducir, lo vamos a dejar caer. Lo que hace el aro simplemente es eso, que el obturador no se me caiga por el caño, después no lo puedo recuperar más, porque inclusive a veces está conectado a esa cañería de la cloaca, no lo recupero más. Inflo esa cañería y puedo obturar esa cañería. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, en este caso no va a dar, pero se suele poner por debajo de los ramales. Se baja el obturador, se infla, entonces queda inflado. ¿Qué hago luego? Acá yo voy a probar, llamémoslo, a esta maqueta que tengo aquí en una planta alta, ¿no? Yo voy a probar esto. Lo que tengo que hacer es prolongar todas las acometidas que vienen, como por ejemplo la pileta, la bañera, el lavatorio, lo prolongo 1 metro de altura, ¿no? Inclusive las ventilaciones, tengo que probar las ventilaciones porque a través de las ventilaciones también puedo tener un retroceso de agua. Entonces lo prolongo todo 1 metro. Lleno esa cañería de agua hasta que el pelo del agua llegue al ras del borde de ese cañito que yo puse. Yo puse este cañito de 1 metro, lo lleno hasta que el agua llega hasta este borde. Y ahí lo dejo. Comúnmente nosotros aconsejamos a los instaladores que lo dejen 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque a las 24 horas, con el peso que tiene, calculen que si yo no hice el buen anclaje de esa cañería, para que tengan en cuenta, una cañería que no está bien engrampada, por ejemplo, hablamos de un baño tipo lavatorio, ducha, bidet, inodoro, un baño de 2x2, tenemos más o menos en cuenta, de 2x2, me escuchan allá al fondo, ¿no? ¿Sí? De 2x2, una cañería más o menos de una esquina al centro del inodoro se debe desplazar más o menos 1,5 metros. Cuando yo lleno todo eso de agua, calculen que la cantidad de agua que está dentro de eso equivale más o menos a 250 litros de agua. Si los transformamos a kilos, son 250 kilos de agua que van a estar suspendidos. O sea que el tema del anclaje de una cañería es muy importante. Bueno, a mí me pasó muchas veces entrar a obra, me pasó hace muy poquito, entro a la obra, el comedor de la casa, me dice, mirá cómo hice la instalación, todo hermoso. Le digo, ¿y esas grampas? Eran el alambre cingado, el que no se oxida. Toda la cañería viene engrampadita, hermosa, la arañita así como esta, todo colgadita, con alambre. Ya estaban armando el cielo raso de yeso. Digo, ¿no? Le digo al instalador, ¿y cuándo vas a engrampar eso? No me trajo el arquitecto, no me trajo las grampas. Bueno, si no te la trajo, anda a buscarla. Muchas veces esto también no me lo trajo. Bueno, lo agilizo, voy a buscarla. Después le paso la boleta, no hay problema. Pero bueno, el tema es
Dice, pero ya te está armando el cierrarraso, te estaban poniendo el material desplegado. ¿Cómo vas a engrampar esa cañería? No pasa nada. Bueno, vamos a hacer la prueba de hermeticidad. Te juego un asado. Llenamos la cañería, pusimos el obturador dentro de la boca de acceso. Ahora les voy a contar para qué sirve esto. Pusimos el obturador, empezamos a llenar de agua. Empezó a llenarse la cañería, no llegó a los 50 centímetros. Está llenando ese metro que yo les decía, esto tengo el metro. Llegó a 50 centímetros y empezamos a sentir tic, tic, típico de algo como se va descolgando, y la cañería completamente ¡tac! Se descargó y cayó al piso. No pasó nada, no, se cayó. Arrancó todo el material desplegado, todo lo que el laburo del yesero, lo tiró al piso, y a su vez en un rincón estaban apiladas 50 bolsas de cemento. Yo agarré mis cosas a arreglar. Entonces fíjense ese detalle de un mal engrampado de la cañería, cómo puede llegar a generar otros daños. Capaz que no pasaba en el momento, menos mal que hicimos la prueba, menos mal que se hizo la prueba y se pudo corregir. A lo sumo, alguna que otra bolsa se pudo recuperar, el techo se volvió a armar y listo, no generó ningún daño. Pero si eso pasaba, si no se probaba y pasaba cuando la gente estaba viviendo, se caía todo el cielo raso, podía generar algún daño, algún chico, muebles, personas, dinero, puede generar mucho daño. Nosotros en ese tema nos hemos puesto muy firme, la parte del área técnica, bueno, siguen cayendo, y porque era un tema, ¿fabricamos grampas o no fabricamos grampas para sujetar las cañerías? Y con todas estas cosas que nos fueron pasando, que es experiencia, ustedes no van a tener mucha teoría acá, pero donde se ven los caballitos de batallas es en el frente, ¿no? Bueno, la experiencia lo que nos llevó a decir, bueno, no, necesitamos una grampa que sujete la cañería. Y acá el diseño de esta grampa, digamos, ¿no? que está muy buena porque tiene una goma, tiene una forma de sujetar, esto sujeta realmente la cañería. Podemos darle el largo que nosotros queremos a través de una varilla roscada. No, acá yo voy a empezar a pasar por aquí para que la vayan viendo y conociendo. Más que nada esto para que ustedes vayan conociendo. Para que vayan conociendo que hay grampas especiales para sujetar una cañería y no un alambre, digamos, ¿no? Para salir del paso, como quien dice. Ahora, esta cañería que yo acabo de probar, tengo que generarle accesos, como bien decía Daniel, tengo que generar accesos en el futuro. Pues yo puedo armar una cañería todo muy linda que yo, pero puedo ahorrar materiales, puedo achicar costos, pero yo tengo que hacer una cañería que sea funcional en el momento y también tengo que pensar en un futuro. Ese futuro es el que viene atrás mío. Yo entregué la obra, entregué la llave, la gente empieza a usar esa vivienda, ese departamento, pero en un momento tiene un problema. Uno de esos problemas muy importantes, uno de los problemas que hay más allá de los pueblos chicas, por ejemplo, en grandes superficies, como pueden ser algún shopping o edificios grandes, son los famosos pañales, que parezca mentira. Los pañales a veces se suelen tirar en los inodoros. Las mamás los hacen recontra chiquititos para que no salga lo que el bebé hizo, lo tiran en el inodoro, pero no tienen en cuenta algo. Los pañales tienen gel. Ese gel hace que el pañal aumente su volumen. ¿Y dónde lo hace? En contacto del agua, dentro de las cañerías. Bueno, entonces, eso es otro problema. Otro problema, por ejemplo, me pasó hace muy poquito en el shopping center, en el shopping sur de Avellaneda, allá en Buenos Aires. Cada 2 por 3 estaban rompiendo ciertos sectores del shopping. Se tapaba la cañería, se tapaba la cañería, se tapaba la cañería, y cada vez siempre que se destapaban la cañería encontraban botellas de 1 litro dentro de esa cañería. Yo lo voy a hacer ese ejemplo. Gracias.
es 1,80 m ya. No hace falta que... ¿Qué pasaba en el shopping? Tenían que romper encima... No, ahora este la tiro yo. Así no quedó tan chiquito. ¿Qué pasaba? En este shopping cada tanto había un problema de obstrucción de cañería. ¿Dónde estaban los problemas? Siempre el problema eran en lugares claves del shopping. No puede ser, siempre que rompemos los pisos, hacemos una ampliación, encontramos una botella de 1 litro. Imagínense que esto sobre un inodoro no pasa, a través de una pileta de patio no puede pasar. ¿Qué pasaba? Descubrimos, ¿no? Porque nosotros nos llamaron, che, ¿por dónde puede entrar una botella de 1 litro? En estos lugares del shopping tenían que romper, abrir. Lo que pasa es que había un señor de mantenimiento, un muchacho de mantenimiento, que toda la parte de mantenimiento lo cobraban como extras. Al cobrarlo con extras, este muchacho sabía leer planos y sabía dónde la cañería tenía conflictos, dónde no era fácil el acceso de esa cañería. Entonces lo que hacía, iba a las ventilaciones, y por eso las nuestras tienen unos tornillos para evitar de que se produzca este tipo de daños, y hacía esto. Listo, hecha la trampa. Ese caño viajaba, él sabía perfectamente dónde se iba a ir a trabar y sabía que tenía su adicional asegurado. Pero ¿por qué tenía él esa facilidad? ¿Y por qué generaba este problema? Porque la cañería no estaba diseñada con accesos fáciles para el tema de las limpiezas. Entonces este muchacho lo sabía y sacaba provecho. Esto es un motivo de investigación, porque no es imposible, la están metiendo a propósito. Bueno, se generó, apareció una botella, medio patio de comida, tuvieron que romper el piso para sacar esa linda botellita. Después apareció otra en una sala de ropas, qué sé yo, tuvieron que romper medio piso para sacar otra botella. La segunda botella ya algo está pasando. A la tercera botella, acá está algo jodido. Empezaron a estudiar y se dieron cuenta que alguien estaba provocando esto. Empezaron a investigar un poquito y bueno, encontraron al actor. Pero acá a lo que voy es esto. Esa cañería tenía este problema porque no tenía fácil acceso. Si ellos hubiesen diseñado una cañería con fácil limpieza y mantenimiento, por la que pasen 50 mujeres y dejen todos sus pelos, pase la señora y tire su pañal, era simple pasar una máquina, acceder a esa cañería para la limpieza. Nosotros, por ejemplo, colaboramos mucho con el tema de diseño para el tema de las limpiezas de cañería a través de nuestro caño cámara. Nuestro caño cámara tiene un diseño específico. Muchos van a ver muchos caños cámara en el mercado que son tipo T, aquí tienen una tapa redonda que enroja. Ese caño cámara, con ese caño cámara yo no puedo hacer esto, ¿no? Muchas veces, muchas de las limpiezas de una cañería, lamentablemente se tiene que efectuar a mano o con máquinas especiales. Pero si yo no le doy acceso a esas máquinas, no hay manera de limpiarla. Por ejemplo, uno de ustedes me preguntaba, ¿por qué esta altura? Tiene una altura mínima. Una pileta de patio cuando queda colgada por debajo, sí hay una altura máxima, una profundidad máxima, que son de 30 centímetros. Esos 30 centímetros es esto. Es la herramienta que va a usar el que va a venir a limpiar. Y yo esta pileta de patio se la pongo a 60 centímetros, como ese cristiano llega al fondo de la pileta. Ustedes fijan en el tema, por eso Daniel mucho dice, no le vamos a enseñar mucho porque eso es parte de la cátedra, ¿no? Pero esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Y esto también. ¿Dónde voy a colocar un caño cámara? Un caño cámara se coloca en planta baja a 60 centímetros del piso. 60 centímetros del piso porque queda sobre el eje más alto, que es el inodoro, ¿no? Entonces, si esto está lleno de residuos, a 60 centímetros desbordaría en el inodoro, ¿no? Antes. Entonces yo acá lo que tengo que tener es una superficie donde yo pueda acceder a la cañería.
tener ese líquido ahí que me esté amenazando en que salga hacia afuera, ¿no? Porque a veces esto se suele colocar en pasillos, ¿no? Entonces si yo tengo todo ese material saliendo, va a generar más lío. Ahora, y hay arquitectos bien inteligentes que los ponen en todos los pisos. Para mí un poquito exagerado todos los pisos. Yo diría que cada 2 pisos debería ir un caño cámara para el acceso a esa cañería. Todos los pisos es demasiado porque cualquier varilla de limpieza tiene 3 metros y entre un caño y cámara, entre caño y caño, cámara, ahí está, digamos, ¿no? Es suficiente esa distancia, ¿no? El caño cámara tiene este diseño ovalado para eso mismo, para permitir el acceso. Y fíjense lo que hubiese pasado con esa botella. Lo hubiese sacado simplemente, rápidamente, sin tener que romper ningún piso. Bueno, sigue cayendo. Menos mal que no era ningún otro líquido raro, ¿no? Era simplemente pan. Pero fíjense, esta botella que hubiese quedado atrapada en el codo, ¿no? Porque no hubiese podido pasar, generando la obstrucción de esa cañería, yo simplemente lo hubiese sacado con mi caño cámara muy sencillamente. Lo mismo un pañal, etcétera, etcétera, y no quiero volver a repetir todo eso. Son detalles. Detalles. Me acompañan hoy las piedras. Me caen todas. Lo que yo les decía, profundidad mínima de una pileta. Son 30 centímetros. Esto es lo que se llama bajo pileta y esto es sobre pileta. Esto queda sobre la losa, porque los arquitectos cada vez hacen las losas más finitas, están haciendo las losas más finitas, y entonces nos obliga a nosotros fabricantes a hacer cada vez los artefactos o las piletas cada vez más chiquitas. Si nosotros achicamos las piletas, lo que estamos sacrificando es las famosas ventilaciones o sifones que tiene. Esto, vamos a esta, que se va a ver mejor en la cámara. ¿Sí? Voy a sacar el portamarco. Estas piletas tienen un sifón internamente. La pileta de patio tiene un sifón. Este sifón es el que impide que los gases que están circulando en la cañería principal y viajan por la subsidiaria al costado, invadan el ambiente a través de la pileta de patio. El sifón, como tiene una carga hidráulica de agua, esa carga hidráulica impide que los gases que vienen del inodoro no puedan escapar, porque la misma carga hidráulica hace de tapón. Si nosotros achicamos, esta pileta de patio fue achicada, ¿no? Cuando nosotros teníamos una que era un poquito más grande, un diámetro 125, la pileta era mucho más grande, fue achicada para poder acompañar un poquito estas nuevas diseños, ¿no? Para poder adaptarlos. Los instaladores, si no, se nos iban a la competencia. La competencia tenía una pileta de patio que tenía 10 centímetros. ¿Qué carga hidráulica puede generar sobre eso? Después nos pasó el Sheraton, se hizo toda la parte nueva del Sheraton. Los tipos gastan $1.500 la habitación, más o menos esa guita está en alojarse en el Sheraton en Buenos Aires. Y la sirvienta todas las mañanas tenían que ir a pasar, empleada doméstica, se va a enojar, tenían que pasar a la mañana, lo tenían como reglamento, ir al baño, cuando lo limpiaban tenían que echarle un poquito de agua en la pileta de patio. La parte de limpiar y hacer toda la habitación, tenían como obligación de echar un poquito de agua en la pileta de patio. ¿Por qué? Porque en esa obra los arquitectos trabajaron sobre la losa muy finita, obligaron al instalador a colocar una pileta de patio muy chiquita que no cumplía ni tipo de norma. Entonces, cualquier olor que venía viajando por el caño principal se metía dentro del ambiente, generando olores nauseabundos en una habitación que sale $1.500 la noche. Bueno, fíjense la responsabilidad que le estamos tirando a ustedes, que es el diseño. El instalador, yo no le voy a dejar la responsabilidad de hacer uno no va, le dice, el plomero le dice, toma, acá tenés el baño. No le tira las 4 paredes, le tira dónde va a ir el inodoro, dónde va a ir el pilé,
bidet porque lo charlamos con el cliente, nos pusimos de acuerdo qué tipo de bañera, el tamaño de esa bañera hidromasaje, nos pusimos de acuerdo en la ubicación, a alguno que otro le gusta el Feng Shui, quiere el inodoro mirando al este, bueno, nos pusimos de acuerdo, bueno, entonces nosotros desde el vamos ya sabemos, estamos metiéndole, si todos estos detalles no los tenemos en cuenta, bueno, podemos hacer que ese baño que tiene mucho dinero no cumpla con lo que corresponde, digamos, no cumple con la normativa. Este sifoncito nosotros lo hemos achicado un poquito hasta el mínimo del reglamento. Esto tiene que tener una carga de 5 centímetros, la hemos llevado a 4 centímetros y medio, que es lo mínimo que podíamos. Y empezamos a decirle al mercado que no coloquen otra cosa porque iban a tener problemas. En la parte del Sheraton se tuvo que romper casi el 80% de los baños y colocar pileta de patio, que era en esa tontería estaba el problema de los olores nauseabundos. Ahora, detalles, por ejemplo, eso, no lo estoy haciendo. Yo corté mi caño, lo biselé. Ahora, para introducirlo en un accesorio, caño, accesorio, tengo la guarnición en la cabeza. Esto yo no lo puedo poner ahí porque me genera una resistencia. La goma está seca, no va a entrar. Tengo que lubricarla. ¿Con qué la voy a lubricar? Esto es otro detalle que uno de los errores que comete comúnmente el instalador, de quererlo lubricar con aceites de cocina, así como lo escuchan, algún aceite de motor de auto, grasa, y eso lo que hace es perjudicar a la guarnición. La guarnición le afectan todos este tipo de cosas. Por eso también tenemos que saber qué tipo de obra voy a hacer y mi cañería que voy a colocar. No puedo colocar una cañería, por ejemplo, Duratop en una estación de servicio. ¿Por qué? Porque en la estación de servicio estoy tirando hidrocarburos constantemente. Lavan el piso, el gasol y la cañería de Duratop va a ser afectada porque la guarnición no soporta hidrocarburos. A la larga se va a envejecer la goma, se va a resecar y voy a tener problemas. ¿Tengo que utilizar otra cañería? Sí. La cañería Duratop no es Superman, va a tener sus limitaciones. Entonces es bueno que también conozcan este tipo de cosas. Y para lubricar y proteger la guarnición yo tengo que usar los aerosoles que vendemos que son a base de silicona. Esta silicona lubrica la cañería lubrica la guarnición y la protege en un futuro del ataque de agentes químicos como puede ser el hidrocarburo. En una casa no va a pasar nada, por eso lo va a proteger, porque el señor a lo sumo va a limpiar un pincel que estuvo limpiando el portón, limpió un poquito con nafta, con solvente, y echó en la pileta y que se vaya. Eso no le va a hacer nada, pero la constancia sí va a afectar a la guarnición. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo voy a hacer eso? Es simple. Los aerosoles, ¿lo ven? Es un spray, lubrico la cañería, esto quedó brilloso porque recibió la silicona y ahí introduzco mi cañería. La voy a introducir y un secretito que siempre nosotros decimos al instalador, retírenla 1 centímetro. Ese retirar permite que la cañería genere este movimiento. Las cañerías plásticas con guarnición tienen esa capacidad de amortiguación a través de la guarnición, de ser tipo un amortiguador, van y vienen. Esto se da porque en una cañería no solo descargamos agua fría, descargamos agua caliente, la ducha, la famosa olla de los fideos que va a la pileta y ahí hirviendo como estaba el agua se fue por la cañería. Si yo esa cañería es rígida, las cañerías, por ejemplo, las viejas cañerías de PVC colapsaban, se reventaban las cabezas porque no tenían movilidad, no tenían movimiento. Estas cañerías tienen esa ventaja de la guarnición de formarse y ir acompañando el movimiento de la cañería, digamos, ¿no? Por eso nosotros aconsejamos a los instaladores cuando enchufan el caño siempre retirarlo 1 centímetro para permitirle que la cañería tenga fácil movimiento. Y ese detallecito, por ejemplo, en los instaladores, aquellos instaladores que toman estos recados, ¿qué pasa? Yo entro a la obra, voy mirando, por eso les decía, con 2 metros dentro de la obra me doy cuenta cómo trabajaron. El instalador que hizo ese laborito de retirar 1 centímetro, marcó el caño. Entonces yo miro la cañería
miro que está marcada y la voy a ver que esa marquita está retirada 1 centímetro. Ese es el centímetro que se tomó en cuenta el instalador de darle ese movimiento a la cañería. Fíjense que con detalle yo me doy cuenta si trabajaron bien. Nosotros todos estos detalles los explicamos y los contamos en los cursos que tenemos de capacitación. Todos los productos que vieron en las fotos, nosotros tenemos un curso de capacitación donde les mostramos estos detalles. El tema de las pendientes, el tema de cómo enterrar una cañería. Yo puedo enterrar esta cañería bajo tierra, ¿cómo la tengo que enterrar? ¿Cómo va el tema del engrampado? Esto, como dijimos muy bien, esto tiene sus secretos, sí, tiene sus secretos, tiene sus detalles, y eso los explicamos en los cursos de capacitación. No sé, ¿alguna otra cosita, Dani, que se te ocurra? Hay para hablar, hoy no me quiero agrandar, pero la Biblia, pero... O sea, para hablar sí, hay un montón que queda como... El tema del tiempo. Como para decir, entre las cosas que tenemos cuando tenemos una ingeniería suspendida son los soportes que tenemos en el patio que nos permiten, justamente Cristian, una de las cosas que mencionaba era los alambres. Bueno, para evitar ese alambre o esa cinta perforada que se pone por debajo de la pileta de patio, que es lo que más carga tiene, bueno, se diseñó este soporte de pileta que es lo que nos permite sostenerla. Déjame agregar, este soporte, que está muy bueno, cuelga de las varillas roscadas, de la losa, cuelga de las varillas roscadas de la pileta, y lo hemos diseñado porque una de las tantas cosas que pasaba en obra, o sea, muy común en obra, era cruzarle, es una planchuela perforada que se vende mucho, se cruzaba de esta manera por debajo de la pileta y la pileta quedaba sujeta del techo a través de o alambres o un hierro doblado, digamos, ¿no? Directamente, generándole el apoyo. Cuando se va a destapar, es comúnmente que primero, antes de llamar al que destapa, la persona que conoce, doña Rosa agarraba el palo escoba, ¿no? Y le entraba a la pileta para ver si la podía destapar. Esos golpes, como la pileta de uno estaba bien contenida, se empezaba a caer hasta que llegaba un momento que se desvinculaba y ahí empezaba a caer el agua hacia abajo. No pasaba esto, ¿no? Por supuesto, lo de Rosa es una forma de decirlo, pero pasaba esto. El ablandamiento de la cañería por recibir agua caliente hacía que la cañería trabajara. Al no estar bien contenida y bien sostenida, se iba deslizando hacia abajo. Cuando se iba deslizando, basta que se deslice 1 centímetro que ya se desconectaba. Entonces, estos portapiletas o sujetapiletas que quedan realmente anclados, por más que venga agua caliente, doña Rosa, como digo yo, meta la escoba para ver si la puede tapar, esto es imposible que la pileta se me desconecte o se me caiga. Son detalles, digamos, ¿no? que hacen a una mejor instalación. Tito, juntamente con el detalle de soporte de patio, hablando del tema de los detalles, es que cuando nosotros tenemos un desagüe pluvial, es la importancia, ¿por qué la importancia del encampado? Para evitar, sobre todo en un pluvial y cuando viene mucha cantidad de agua, es el movimiento, digamos, el movimiento que hace la cañería. Si yo la tengo sujeta, fija, con una grama que queda rígida, como la que le mostraba Cristian, evito ese movimiento. Y justamente uno piensa en instaladores que hacen las cosas bien, pero cuando el instalador no hace las cosas bien o no corta con la inletera y el corte no quedó perfecto, perpendicular, hay un tramo que queda más corto que otro y se tiende a salir a desarmar. Entonces después se piensa que la cañería, el problema está en la cañería y pusieron algo que no es de calidad. No, el problema está en la instalación. Por eso hacemos hincapié en eso, por eso hacemos hincapié en los talleres que se dan del uso del producto, de los determinados productos, ya sean productos para desagüe, para agua, para gas. Entonces, no nos queremos aburrir demasiado con lo que es el producto o con lo que es específico, que ya lo ven dentro de lo que puede ser una materia tan entretenida como la materialidad que lo ven ustedes, y como decimos muchas veces, lo que es instalación y todo lo que es obra nos tiene que gustar, porque si lo hacemos con gusto lo hacemos mejor.
la instalación no solamente tiene que estar bien hecha, tiene que parecer bien hecha. Entonces, bueno, todo eso es lo que nosotros vamos explicando en los distintos talleres que se dan. Así que bueno. Yo te quiero pedir algo. Sí, ¿cómo no? Si podés mostrarles la diferencia, digamos, de lo que es una pileta de patio, una boca de acceso. Pero ¿cómo no? La pregunta que se están haciendo es si podemos mostrar la diferencia entre una pileta de patio y una boca de acceso. Si tenés una de desagüe también. Nosotros tenemos algunos ejemplos para poder mostrar, para que lo puedan ver los chicos. Tenemos un video donde lo podemos mostrar, pero la explicación que damos es, nosotros tenemos tres tipologías. O sea, tenemos la pileta de patio, que puede ser la que va suspendida o la que va en la losa, pero es igual. Y después tenemos el empalme acceso y la boca de acceso. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente en un edificio en altura, nosotros los empalmes acceso los tenemos, ¿por qué? Porque el empalme acceso tiene una salida de 63 milímetros de diámetro y nos da la posibilidad de desaguar menos cantidad. En una boca de acceso el diámetro es más grande y la salida es de 110 milímetros. O sea, cuando yo ya excedo una distancia determinada o el caudal que tengo es mayor. Entonces ahí uso una boca de acceso. Pero digamos que entre el empalme y la pileta de patio, que es la pregunta en sí y es la pregunta en general, el empalme acceso recibe un desagüe que puede ser de una pileta o de un lavarropa. Un desagüe no tiene sifón incorporado. La pileta de patio recibe ya los desagües secundarios, digamos, o sea, los desagües de un lavatorio o de la ducha o del bidet. Tiene un sifón, tiene algo que hace de cierre hidráulico. La diferencia entre la pileta y la boca o el empalme justamente es el cierre hidráulico, es el sifón. Uno pertenece, si bien los dos son primarios, la altura de entrada, digamos, de... lo que yo tengo en una pileta de patio son entradas de 40 milímetros, o sea, los caños que entran son de 40 o de 38 milímetros, y las entradas en una boca de acceso son de 50 o a lo sumo de 63. Una viene solamente con 3 entradas y una salida, y la otra puede tener, las nuestras tienen 5, creo que son 5 entradas, cosa que las puedo angular de cualquier forma. Pero básicamente sería que una tiene sifón y la otra no. Me gustaría que los chicos la tengan en la mano. Ahora les vamos a pasar para que puedan ver, aparte que nosotros... ¿Puedes explicar sobre lo podemos explicar sobre la maqueta. O sea, a la pileta de patio que tenemos en la maqueta, tanto la que está, esta es más fácil de verla porque la tienen más cerca. La pileta de patio que tienen acá, tienen, por ejemplo, un desagüe de ducha, un lavatorio, que podría ser un bidet, que es lo que desagua, y tiene un sifón. Y viene directamente, se conecta al codo del inodoro. En cambio, el empalme acceso que tenemos acá, toma la pileta de la cocina, que le hacemos un sifón para el cierre hidráulico, y va directamente a la cloaca. O sea, lo que va directo a la cloaca siempre es o la pileta o la boca. ¿Qué es lo que llega a la pileta? Cualquier producto o cualquier artefacto que yo le voy a poner sifón en su desagüe. ¿Por qué? Porque me hace de cierre hidráulico y le tengo que poner una tapa interna, por ejemplo, como esta, para evitar que me suba el olor que viene por la cañería. No digo que es complicado explicarlo, pero a veces cuando uno tiene que explicar el funcionamiento, uno ya lo trae más o menos incorporado, entonces es más difícil transmitirlo. Pero, por eso lo que digo es, lo más simple, a una pileta de patio yo voy a desaguar los artefactos que van por un desagüe secundario y antes de que la conecte a la cloaca tiene un sifón intermedio. Ese sifón me genera el cierre hidráulico. La boca o empalme toma una pileta de cocina o un lavarropa que ya viene con sifón, algo que yo sifono antes del ingreso a esa boca de acceso, y la boca no tiene sifón, sale directamente, me permite una mejor limpieza. Generalmente si va a una descarga de cocina puede grasa, algo
que tengo un mejor acceso para limpiar. Pero si lo tengo que diferenciar uno de otro, uno tiene sifón, el otro no. Uno toma desagüe secundario, el Uno otro no. entra y sale por debajo, por el fondo, y el otro El tema es que ahí depende un poco el diseño, pero si yo tengo, bueno, hay algunos por acá sueltos, no, lo tengo algo. Bueno, en este generalmente, en el empalme acceso, yo lo que tengo es tanto lo que vos me estabas preguntabas, el ingreso y el egreso que tengo lo tengo al mismo nivel. ¿Por qué? Porque no necesito sifón. Como en la otra sí lo necesito, tanto el ingreso como el egreso están en un desnivel. ¿Para qué? Para que se genere ese sifón. Lo que pasa es que en estos productos específicamente, yo internamente le fabrico un sifón. Es como si yo lo tengo que hacer en material en el piso. Si yo lo hago en el piso material, nosotros no fabricamos de más de salida de 110 o con entrada y salida de 110. Si lo tengo que hacer en material, ¿qué hago? Yo tengo la entrada y la salida a la misma altura, porque tengo los dos a la misma altura, tanto el que entra como el que sale. Ahora, para que se me genere ese cierre hidráulico, ¿yo qué hago? En el que sale le pongo un codo mirando para abajo y de esa forma genero ese cierre hidráulico. ¿Por qué? Porque el pelo de agua que me queda debajo del codo me sirve de sifón. Si yo lo saco, pasa a ser una boca de desagüe para lluvia o un empalme acceso o una boca de acceso en este caso, porque va a tener una salida mucho más grande. No sé si quedó más o menos claro. Eso era para que le explique a los chicos. No, está bien, pero la pregunta, porque a lo mejor uno cree que cuando responde, nosotros no somos pedagogos, uno es más técnico, entonces a veces se nos hace más difícil transmitir algo. Pero está perfecta la pregunta, porque es lo que muchas veces pasa. O sea, lo que pasa muchas veces es eso. ¿Cómo nos explican la diferencia de un producto al otro cuando lo ven? Claro, para nosotros por ahí es fácil porque lo vemos, porque estamos acostumbrados hace años que nos movemos con eso. Cuando tenemos que explicar es más difícil. Entonces, por acá tenemos las diferencias. Dale el video nomás, Jorge. Entonces, no sé si va a quedar más claro que la explicación, pero por lo menos lo van a ver. No, a la máquina, de costado a la máquina. Piletas de patio, bocas de acceso y empalmes de acceso son piezas centrales en el diseño de los desagües. Allí confluyen diferentes tramos de las instalaciones y sirven como punto de acceso para limpieza, inspección o cualquier otro motivo. Sin embargo, aunque parezcan piezas similares, no cumplen la misma función. Saber reconocerlas servirá para lograr un trabajo eficiente y prolijo. Las piletas de patio forman parte del desagüe primario. Se usan en instalaciones que recibirán desagües de distintas vías, típicamente baños. Cuentan con 5 entradas de 40 milímetros y una salida de 63 milímetros. El acceso puede ser de 110 o 125 milímetros. Por ser parte del desagüe primario, la pileta de patio tiene un sifón hidráulico que sirve para retener los olores y vapores que desprenden las descargas. Los empalmes de acceso se utilizan en tramos de cañería de un caudal medio, típicamente en cocinas y lavaderos hogareños. Tiene entradas de 63 a 50 milímetros y una salida de 63 milímetros. Los empalmes de acceso verticales cuentan con 4 entradas y una salida. Los empalmes de acceso horizontales cuentan con 3 entradas y una salida. La instalación concluye con un portamarco, donde se colocará un tapón que sirve para retener olores y vapores que pueden quedar retenidos en la cañería. Las bocas de acceso se usan en instalaciones que recibirán desagües de mayor caudal, típicamente en tramos de mucha demanda, como cocinas en restaurantes, lavaderos industriales o en departamentos donde confluyan muchas instalaciones a un punto. Por esta razón, tienen una salida de 110 milímetros y entradas de 63 milímetros.
El acceso es de 160 milímetros. Las bocas de acceso verticales cuentan con 4 entradas y una salida. Las bocas de acceso horizontales cuentan con 3 entradas y una salida. Recuerden que las entradas a piletas de patio, empalmes y bocas de acceso vienen cerradas y deben ser correctamente abiertas antes de su instalación. Bueno, uno de los productos que recién me consultaba, que es el sifón de lavarropa o lavaplatos. Que nosotros, ¿por qué lo hicimos? Bueno, porque en la pared hay muchas casas que tienen su lavarropa, su lavaplatos, entonces va directamente a ese empalme acceso. Jorge, hay un video si querés que se vea. Entonces, el sifón se puede desarmar, se puede limpiar perfectamente. Cuando Cristian lo termina de desarmar, tiene su tapita para poder acceder, para poder sacar los requechos de lana que puedan quedar en el sifón, y además tiene ya su cierre hidráulico, o sea, yo lo puedo mandar directamente al empalme acceso de la cocina. Si es para una lavarropa, como decía recién, de esta forma se puede sacar la pelusa que queda dentro, la suciedad que puede taparlo. Y si es una lavavajilla, nos puede quedar, si es una lavavajilla, puede quedar todo lo que es grasitud, la grasitud que puede quedar dentro de ese sifón. Eso va directamente, puede ir o a una pileta de patio con una salida de 40 o una salida de 50, cualquiera de los dos casos lo puede utilizar. Básicamente, ¿por qué es lo que estamos usándolo? Porque de esta forma, como les decía, mandamos el desagüe de una máquina directamente al desagüe. Lo podemos mandar o a ese empalme o a una pileta de patio, donde nos convenga. Cuando diseñamos la instalación, vamos a ver qué es lo que nos conviene más y lo vemos. Ahí va. Puede fallar. Para el desabote de lavavajillas o lavarropas, Duratop desarrolló un sifón de pared, una pieza especial que se ubica en el final de la instalación. Allí se deberá acoplar la manguera del desabote del artefacto, posibilitando una instalación rápida y firme, y dejando una boca de inspección accesible para limpiar restos de desperdicio, jabones o detergentes que puedan afectar la cañería. Su instalación es sencilla. La pieza se acopla a un tubo de 50 milímetros y queda metida en la pared a una altura no menor a 60 centímetros. El acople macho quedará accesible para instalar la manguera del desabote del artefacto. Para acceder al sifón, quite la manguera, retire el acople, desabroque el anillo y retire la tapa. El sifón quedará accesible, retire el tapón y limpie la zona.
19 centímetros, 20 centímetros más o menos. Y les digo más o menos porque, bueno, depende de la altura que le den al portamarco, la pendiente que van a tener, etc. Pero bueno, básicamente lo que tienen que tener en cuenta cuando hacen una cañería que va en un contrapiso. Lo mismo que si es una cañería que va suspendida, más allá de que las losas sean finas, como decía Cristian, que puede ser una losa de 8 centímetros, tenemos que ver cuánto es lo que va a quedar abajo. O sea, nos va a quedar por lo menos, viendo cuánto nos lleva con la pendiente y demás, esos 19-20 centímetros que me va a bajar la pileta de patio. El desagüe es el que me va a mandar. Entonces, ¿cuánto es el espacio que tengo que tener en cuenta? Es un poco lo que se ve en el video. O sea, ¿qué es lo que cuelga? Me cuelga la pileta de patio. ¿Qué es lo que queda metido acá adentro? ¿Me queda la pileta o me queda el empalme de acceso? Van al ramal. Entonces, cuando yo tengo que dejar el ramal, ¿dónde lo dejo? ¿Lo dejo pegado a la losa? ¿Lo dejo más alto? ¿Qué distancia? Bueno, ese va a ser parte del trabajo de ustedes. Ver dónde yo tengo el punto más alto de la instalación, cómo va a ser esa pendiente que voy a dar y a dónde voy a llegar. Y a partir de ahí voy a ir viendo cuánto es lo que me ocupa. Y ahí voy a poder ver el paquete de cuánto es lo que me está ocupando. Porque lo que en realidad les interesa a ustedes más que nadie es, bueno, ¿y qué espacio me ocupa? Porque hasta acá está todo muy lindo, me dijeron el caño, viene de color negro, tiene una guarnición, lo corto con ingletera, qué tipo de serrucho uso, le pongo el aerosol con silicona, pero qué espacio me está usando. Bueno, el espacio que me estoy utilizando es alrededor de esto, y digo alrededor porque muchas veces le va a depender de la pendiente que le voy dando. Entonces, yo tengo que acompañar, si bien el piso va a ir a una rejilla, yo tengo que ver que esa rejilla que yo dejo en el piso, que entra en la pileta de patio, la voy a dejar en una altura. Y yo, si baldeo, el agua va a ir hacia esta rejilla, que va a ser la parte más baja, que va a ser lo que me va a mandar cuando tengo que tomar ese sándwich, ese paquete en el contrapiso. Como decía recién, me explico a dónde quiero, o más o menos a lo que quiero llegar. Sí, consulte. Otra pregunta. Las grampas de sostén, ¿en qué punto específico de la instalación tienen que ir? Y si tengo un tramo largo de cañería, ¿cada cuánto? Y las verticales también necesitan. Buena pregunta. O sea, las grampas, ¿dónde las tengo que colocar y a qué distancia? Bueno, por supuesto, vamos a empezar por la distancia. La distancia muchas veces va a depender del tipo de fluido. Si es agua fría, es una cosa. Si es agua caliente, es distinto porque puedo llegar a tener un poquito más de pandeo en ese caño. Pero en un tramo de caño de, digamos, 3 metros, yo estoy poniendo una grapa a la altura de la cabeza, digamos, o de la espiga, y una en el medio. O sea, cada 1,5 metros está bien. Entonces, es un promedio, no es algo que esté científicamente determinado. Pero yo sé que si entre el 1,5 metros y los 2 metros coloco una grampa, el caño no me va a quedar como una manguera ni me va a quedar un electrocardiograma. O sea, va a quedar medianamente derecho. Después, un consejo o sugerencia, que es lo que decimos, yo tengo que hacer una cañería suspendida. Yo lo primero que hago es tiro una línea y pongo con las grampas que les mostró Cristian antes, coloco las brocas, pongo las varillas roscadas, veo cuál es la pendiente y voy poniendo las grampas. Y yo ya cuando subo la cañería la tengo engrampada. En cuanto, como decías vos, ¿cuál es la distancia? Bueno, la distancia puede variar según el tipo de fluido entre 1,5 metros y 2 metros de distancia. ¿Dónde voy a poner la grampa? La grampa la voy a poner cerca de una espiga, porque la espiga la tengo pegada a la cabeza. Entonces, el diámetro de la grampa está preparada para agarrar el caño al medio. Entonces, como yo no puedo agarrar la cabeza, agarro la espiga. Agarro la espiga pegada a la cabeza, al medio del caño, y yo ya después llego nuevamente a la otra cabeza o a donde voy a tener la otra espiga. Por supuesto voy a tener 2 más cerca. Tengo que ir viendo cómo hago mi paso a paso de cómo voy a colocar esa rama. Pero si yo coloco cerca de la cabeza o espiga, que es donde baja, y pongo en el medio, me evito que me haga una panza el caño y además sujeto el accesorio.
¿Dónde yo tengo los puntos más críticos? Bueno, el punto crítico cuando llega al ramal, si el ramal es un ramal que va en vertical y está en el aire, no tengo dónde agarrar. Si el vertical es, o sea, si bien tengo la columna, pero esto está apoyado en una losa, bueno, yo ya lo tengo apoyado, entonces ahí me empieza a cambiar. Pero vamos con algo que es suspendido, y acá viene, yo no tengo una pared, y tengo un pleno, que después del pleno voy a tener esta cañería suspendida. Es todo un hueco. Entonces, como tengo todo un hueco, pongo mi grampa pegada a la cabeza del ramal. Si yo supuestamente acá tengo una pared, tengo un tabique, aunque sea un tabique en bozo, ese tabique, la cabeza va a quedar ahí adentro. Ya me está ayudando a sujetar el caño que viene suspendido. Entonces, ahora empiezo con el vertical, que era otra parte de la pregunta. Bueno, ¿qué hago con el vertical? Yo lo primero que tengo que hacer también era una línea. ¿Para qué? Para tener, así como en el horizontal que estaba suspendido, tengo una línea que da prolijo, porque hace un rato dije que la cañería no solamente con la instalación tiene que estar bien, tiene que parecer bien. Entonces, para que parezca bien hecho, yo lo tengo que hacer a plomo. No voy a exagerar, voy a tirar una plomada y con la plomada voy a marcar donde van las brocas, pero si lo hago no está de más. Entonces, una vez que coloqué las brocas, voy viendo cómo pongo esas grampas. Cada qué distancia lo tengo que poner, ahí sí pongo el del medio para evitar este movimiento. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando hay mucho caudal, que yo estoy volcando mucho caudal de líquido, el que tengo en la cañería es importante. Y el otro lo voy a poner cerca de la cabeza, ya no en la espina. ¿Por qué cerca de la cabeza? Porque me va a aguantar la cañería para que no se me vaya para abajo. Entonces, yo voy a ir, vamos a suponer, 2 grampas por caño, cada metro y medio, porque yo de losa a losa estoy en 2,70 m, 3 metros. Nosotros tenemos tuberías que van de 40 a 110 milímetros, 160, 200 milímetros en diámetro, y hay largos que van en largos variados de 20 centímetros a 4 metros, pero también tenemos en 270, el de 110. ¿Para qué? Para evitar en donde tenemos una losa que los 270 más o menos con el ramal nos esté dando para que haya menos desperdicio. Entonces yo tengo un ramal que es el ramacho, la parte de la cabeza entra y así yo voy trabajando. ¿Dónde pongo la grampa? La pongo pegada a la cabeza y la pongo en la mitad de caño. Entonces evito este movimiento. Después, si lo que yo llevo o lo que voy a conducir es un fluido que trabaja con mucha temperatura, o el caudal de agua es demasiado, tengo movimiento, bueno, ahí lo estudio en particular, y a lo mejor esa grampa, en lugar de ponerla cada metro y medio, la pongo cada 1 metro y aumento la cantidad. Pero eso va a depender un poco de cuál es el fluido que yo conduzco, así como a veces depende del peso, depende de qué es lo que voy a conducir. Pero si es agua sanitaria, yo puedo poner tranquilamente cada metro y medio y no tengo ningún problema. Y como decía recién, no es algo que esté científicamente estudiado, es, no quiero decir la regla del arte, pero la costumbre hace que uno lo ponga y funcione. Entonces, como funciona, nosotros trasladamos lo que vemos en una obra y lo que vemos que funciona. Bueno, ahora lo que podemos ver un poquito es cómo se colocan esas grampas. Existen 2 formas típicas de instalación de las tuberías de desagüe, suspendidas de la losa o involucradas en el contrapiso. En el primero de los casos, deberán utilizarse pases con amores que pasarán por la estructura hacia el cielo raso del nivel inferior. Las tuberías deberán estar bien fijadas en la losa para evitar desacoples. Para esto se usarán grapas Duratop, especialmente diseñadas con un separador de goma para un trabajo sencillo y seguro. La distancia entre estas fijaciones dependerá en gran medida del tipo de cañería que se esté usando y la temperatura del líquido que transportará. Para facilitar la colocación de piletas de patio, Duratop Línea X cuenta con un portapileta suspendida.
que permite fijar la pileta de patio a la losa en forma firme y práctica. Si la instalación quedará involucrada en contrapiso, deberá preverse una losa con rebaje en la zona. Allí es donde se apoyará la instalación para luego cubrir con el material del contrapiso y la carpeta de nivelación. Una de las cosas es que a veces no tenemos planteado cuándo tiene que tener ese rebaje de la losa o específicamente cuánto es lo que queda, porque muchas veces depende del diseño que va a tener la obra. Es bueno que ustedes sepan que no tienen que dejar ni 1 metro ni 10 centímetros. O sea, la pileta de patio en general va a tener, y como dije antes, alrededor de 20 centímetros. Entonces yo sé que si dejo 20, voy a andar justo, pero voy a andar. Si dejo 25, por ahí me sobra bastante. Depende de qué espacio tengo en la obra que voy a realizar, cuánto es lo que puedo dejar en un rebaje o cuánto es lo que puedo bajar. A mí me dicen, si yo tengo que hacer una cañería suspendida y me dicen que si lo raso tengo que dejar una altura de paso de 2,10 metros, y yo sé que tengo para jugar un montón, desde la altura de paso hasta la losa. Ahora, si me dicen, no, vos tenés que dejar una altura libre de 3,50 metros, y ahí ya la cosa cambia, de 3 metros cambia. Por eso varía muchas veces de cuál es el uso que le voy a dar al local. Pero lo que les puede interesar es, ¿qué espacio me ocupa? 20 centímetros. Entonces, en 20 yo sé que lo voy a poder poner. Tengo que ir viendo cómo juego con esas pendientes. Pero es un número promedio que me ayuda a saber cuál es la distancia. Lo mismo que la distancia de las gambas. La distancia de las gambas, estoy hablando de un promedio con un fluido normal, agua fría o agua caliente normal. Ahora después, cuando me voy a los extremos, bueno, ahí tengo que ver cómo lo voy a resolver. Pero en principio es eso, tanto para horizontal como para vertical. Con 1,50 metros, yo sé que no tengo ningún problema y me va a quedar bien fijo con esta gama. Evito el movimiento, digamos, el bandeo por esa cañería y cualquier otro tipo de pance que también aparece. Bueno, espero haber sido lo suficientemente didáctico, más allá de, como dije recién, no somos docentes, somos técnicos, entonces no estudiamos pedagogía, pero bueno, les agradecemos la atención en nombre de la dirección de la empresa, la invitación que hicieron, que nos cursaron. Espero que les haya sido de utilidad. En nombre de la empresa, agradecer a todos ustedes por la asistencia, que ha sido la verdad que más que positiva para todos. Esperemos haber colaborado, esperemos que nos sigamos viendo. Ha sido un gusto para nosotros estar acá, haciendo nuestro humilde aporte. Y quedamos a la espera de cualquier contacto, siempre en esta instancia, a nivel académico, va a ser en contacto con nosotros por intermedio de la cátedra. Nuevamente agradecer a los profesores, reconocimiento completo de su jefe. Y bueno, estamos en contacto. Les agradecemos mucho. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi?